No, yo no suelo dar conferencias. La verdad es que cuando me plantearon el poder venir a TED, como TEDer convencido desde hace mucho tiempo, pensé que os podía contar. Es decir, que podía contar que fuese interesante. Y quizás lo más interesante, yo creo que cuando hablamos de un proceso estratégico, no es definir lo que vas a hacer, sino lo que no vas a hacer. Y eso es lo que hice. Lo primero fue plantearme que no quería hablar de lo obvio, no quería hablar sobre esa crisis de valores que nos encontramos hoy en día y que estamos viendo en cada una de las ponencias. No os quería hablar tampoco sobre mi carrera profesional desde un punto de vista personal, contaros mis vivencias, que a lo mejor hubiese sido interesante. Tampoco quería hablaros sobre ese pensamiento estratégico que ha guiado, es decir, que soy un apasionado y que ha guiado pues toda mi existencia profesional. Y pensé que os podía contar, ¿no? Y quizás lo más interesante era hablaros de un camino. El camino de salida de una multinacional muy exitosa para abordar un mercado en el que, en lugar de estar con todo ese ejército que vemos a las espaldas, estás solo afrontando una realidad, tratando de definir una estrategia, y me parece un proceso interesante como experiencia vivencial el contaros ese paralelismo que puede existir entre lo que es el comportamiento personal desde un punto de vista estratégico, qué es lo que quiero ser de mayor, y lo que le ocurre a una empresa, cuando tiene que definir efectivamente cómo va a ser de mayor una empresa, cuál va a ser el proceso de definición estratégica para poder abordar el mercado de una manera efectiva. Y para ello pues, os hablaré sobre mi percepción de la realidad, qué creo que está ocurriendo, sobre lo que es la definición de unos objetivos, cómo podemos, mediante los objetivos, definir qué es lo que queremos ser, cómo somos capaces de implantar y trasladar esa estrategia a la realidad, y luego ese objetivo básico, ¿no?, de poder reinventarnos, porque el mercado va a ser desafiante y nos va a obligar a cambiar, y trasladaros pues, unas conclusiones finales. Con lo cual, comenzamos con esa visión inicial de qué es la realidad, ¿no?, que está ocurriendo. Yo creo que la mejor definición que se me ocurre, es decir, como experiencia también personal, es este vídeo, ¿no? Cuando estamos hablando de esa visión estratégica de alguien que tiene que ser capaz de anticipar el futuro, de ver un poco cómo puede funcionar y qué es lo que le va a ocurrir a tu empresa o a tu carrera profesional, iremos haciendo este paralelismo entre la persona y la empresa. Yo creo que este vídeo es muy ilustrativo, ¿no?, desde el punto de vista del proceso estratégico. Voyons, n'est-ce pas? Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là, hein? Tu l'as prévue, celle-là? Vous voyez, je vais devoir. Pas besoin de long débat pour démystifier le charlatan. ¿Hay alguno de vosotros que no haya recibido una bofetada? Yo creo que aprendemos, ¿no? O sea, las bofetadas las hay, os aseguro que las hay en muchísimos formatos, tamaños, colores, sabores, ¿no? O sea, se llaman refinanciación, se llaman despidos, se llaman clientes que nos abandonan, se llaman competidores, nuevas tecnologías, ataques de celos, ¿no? Se llaman, tenemos gran variedad, ¿no? Pero ¿cómo abordamos esa realidad que nos podemos encontrar, ¿no? Yo creo que lo primero es una cierta confusión, ¿no? Un aturdimiento, ¿cómo nos podemos comportar, ¿no? Pues estamos confusos, no sabemos exactamente cómo abordarlo, hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y eso yo creo que es lo que le ocurre a los consumidores. Es decir, les ocurrió hace unos años, no sabían cómo abordar el mercado y ahora les está pasando a las empresas. Las empresas están viviendo, el consumidor ya está en una etapa postmaterialista y nos encontramos con empresas que están todavía abordando el mercado desde una manera push, tratando de saturar con sus productos el mercado, y resulta que el consumidor ya está posicionado en la era distinta, en una era de las consecuencias, en el que ya sé lo que ha pasado, ya estoy un poco resabiado, ya he tenido unas cuantas bofetadas y mi valor lo percibo de una manera distinta. Le ponemos precio a todo, pero ¿cuántas cosas tienen valor? O sea, yo creo que el ejemplo del oro es una visión de que recurrimos a lo básico, de que nos centramos en lo que verdaderamente podemos encontrar con valor, que no es todo lo que tiene precio, todo lo que somos capaces de marcar. Y además, Rocky 6, ¿alguien llegó a verla? ¿O se paró en Rocky 1 o en Rocky 2 o en Rocky, o Tiburón 20, ¿no? O sea, ya cuando nos encontramos con modelos de negocios repetitivos como clones de sí mismos, ¿no?, que son sagas, que llega un momento en el que ya no sabemos qué es lo que están aportando al mercado. Creo que hay que ser un poco más auténtico, ¿no? Y es un poco hacia lo que nos vamos a dirigir cuando identificamos la realidad. No importa tanto el problema, la dimensión de la bofetada que te puedan dar,
como la actitud que tú tengas ante ella, ¿no? Yo creo, como decía un gran pensador, un jugador de béisbol americano que decía, si te encuentras una bifurcación, cógela. Pues eso es lo que tienes que hacer. Cuando te encuentras una bifurcación, yo creo que, evidentemente, te va a mostrar dos caminos, la realidad, ¿no? Te va a mostrar ese camino fácil y el interesante. Lo que tú hagas va a depender de esa actitud, de tu fortaleza, de tu estado de ánimo, de la capacidad de convertir tu futuro en base a tus acciones. Y esa caminata, que yo os digo que es un camino y que es un proceso complejo, pues hay que hacerla. Es decir, ¿cómo he ido avanzando desde un punto de vista personal? Pues eso, ¿qué quiero ser de mayor? ¿Cuáles son mis objetivos? En el momento en el que defines tu métrica, estás marcando lo que vas a hacer. No se sabía si los motores eran buenos o malos hasta que se inventó los caballos, y no se sabían si eran buenos o malos en consumo hasta que se inventaron los millas recorridas por litro, ¿no? Esa métrica marca la evolución de las industrias y marca la evolución también de las personas. En el momento en el que tú defines contra qué te vas a medir, estás entendiendo si verdaderamente lo estás haciendo de una manera adecuada o no. ¿Qué pienso yo? ¿O qué perspectiva encuentro? Pues que en realidad te puedes encontrar con empresas que lo están haciendo o personas que pueden actuar de manera distinta. Hay algunas que están centrando su éxito en el pasado. Están tratando de cogerse los fundamentales, que dirían la gente de bolsa, y proyectarlas a futuro. ¿Cómo podemos evolucionar? Nos vamos a la pantalla negra, al Bloomberg de turno, vemos, y el futuro va a ser una continuidad del pasado, ¿no? Qué suerte, aquellos tiempos, ¿no? Nadie de mayor, ¿hay alguno de aquí que se pida ser Kodak? Un gran negocio, es decir, un gran negocio, buena idea, mala implementación. Pues yo creo que todos conocemos ejemplos de este tipo, recurro a los superobvios, es decir, con carácter ilustrativo de ejemplo, no de ejemplaridad, pero hay otras empresas que no pasan tanto o no centran tanto su esfuerzo en el pasado, en esa herencia que se la suelen pulir los herederos, sino más en el presente, en qué es lo que se puede hacer. A mí me encanta cuando voy volando y hago viajes largos, cuando veo lucecitas desde arriba, ¿no? Pongo este mapa de España porque hay mucha luz y hay un montón de cosas que se están haciendo. Yo siempre digo, todo eso es PIB. Cuando voy a un sitio, me acuerdo volando una vez en un sitio muy lejano y veía eso en mitad de la nada, ves la luz y dices, caray, ahí hay alguien que está haciendo algo, ¿no? Y eso se está haciendo de una manera adecuada, se está transformando la realidad y hay empresas que tratan de esa actividad que se está haciendo en un momento concreto, tratar de hacerla cada vez mejor. Centrarse solamente en mejorar sus operaciones. Yo estoy trabajando en una de ellas que el objetivo era básicamente tratar de hacer mejor las cosas. ¿Cómo podemos vender esta semana? Más. No me cuentes historias. Deja de ver la tele del Excel y vete a la tienda, vete a la realidad y dime por qué el producto del lado es mejor que el tuyo. Me parece esencial saber optimizar muy bien lo que es el presente y entender muy bien cómo puedes generar valor con la actividad que estás haciendo en aquí y ahora, ¿no? Y hay otras empresas que evolucionan más hacia el futuro, que dicen, oye, ¿cómo puedo construir mucho más mi posición o mejorar mi posición con los retos, con lo que no estoy haciendo? ¿Qué retos son los que me encuentro y cómo puedo evolucionar? Yo creo que a mí hay una frase que me encanta, ¿no? Que es cuando encuentras un porqué, el cómo es muy fácil. Entender por qué estás haciendo las cosas es un leitmotiv esencial para conseguirlas, ¿no? Y yo creo que el ejemplo de este accidente terrible, ¿no? en los Andes, en el que a mí me marcó una frase, o sea, una anécdota que escuché en esta gente que sí que da conferencias de manera repetitiva, pero me gustó mucho cuando decía que a la persona que habían comisionado el grupo para tratar de ir a buscar ayuda, llegó un momento en el que estaba desesperado, iba a abandonar y pensó se iba a abandonar a la muerte en unas condiciones extremas y recordó los cuentos que le contaba su padre cuando era pequeño, al acostarse, ¿no? Y dijo, caray, yo quiero contarle cuentos a mi hijo cuando sea pequeño. Y ese por qué fue la fuerza, fue su gasolina para conseguir llegar y pedir ayuda y encontrar una solución a un problema grave y salvarse él y al resto del equipo, ¿no? Entonces, me parece esencial entender que esa situación, es decir, dónde ponemos nuestro centro de gravedad a nivel estratégico, como persona o como empresa, si lo ponemos en el pasado, si lo centramos en el presente o si lo centramos en el futuro, nos da una visión completamente distinta, ¿no? Ese ADN
qué somos nosotros, cuáles son nuestros objetivos y qué es lo que queremos conseguir, pues es algo que tenemos que preguntarnos. Y tenemos que preguntarnos las preguntas que solemos contestar y también las que nunca nos hacemos. Hay ciertas preguntas que no nos hacemos por miedo, pero que son las que verdaderamente nos pueden marcar, las que nos van a hacer salir de nuestra zona de confort y nos van a hacer permitir, tanto a nivel personal, insisto, como empresa, por qué no lanzamos este producto, por qué no somos una compañía de Internet, por qué. Es decir, esos porqués que muchas veces son mitos que nos están lastrando más en el pasado que hacia el futuro, ¿no? Pero la caminata es larga. Hemos hablado de la realidad, hemos hablado de los objetivos, qué bonito, ¿no? Sí, invento la métrica, la defino, pero yo exactamente cómo voy a ejecutar, ¿no? Porque yo creo que la estrategia somos la estrategia que somos capaces de ejecutar. Si hago una estrategia que es fenomenal y no la llevo a la realidad, pues es un PowerPoint, ¿no? O es un Prezi de estos. La realidad es que en la medida en la que las cosas ocurren en nuestra cabeza y luego las llevamos a la realidad, y recordad que el orden es importante, cuando pensamos, ocurre una vez y luego cuando somos capaces de ejecutarlo ocurre una segunda vez. Ahí es donde verdaderamente existe un valor, ¿no? Y en este aspecto, pues yo creo que estrategia, para mí que es igual a ejecución, yo no lo separo, me viene siempre a la cabeza el martillo, ¿no? Digo que yo, como persona o una empresa, es un martillo, ¿no? Un martillo, un objeto que resuelve un problema. El martillo resuelve la necesidad de clavar clavos, y le han añadido otra funcionalidad nueva tecnológica que es sacarlos por la otra punta. Pero eso la gente lo entiende y percibe un valor en él, ¿no? Google, por ejemplo, ha resuelto el problema ordenar la información del mundo y tiene mucho valor. La información está desordenada y como consecuencia de aportar ese valor, tú puedes exigir valor al mercado también, ¿no? No nos cobran, de momento, pero si el mundo sin Google sería peor que con Google, ¿verdad? Si nos lo quitasen todos diríamos, no, sí que haríamos un 15M, es decir, quiero que vuelva Google otra vez porque me está aportando. Pues las empresas deberíamos ser capaces de aportar también resolviendo un determinado problema. Luego tenemos que elegir. Cuando yo digo, voy a resolver este problema con este movimiento que estoy haciendo. Estoy renunciando al resto. En el momento en el que estoy seleccionando esto es lo que quiero hacer, dejo de hacer un montón de cosas, ¿no? Yo soy de Elche, y vivo en Elche, es una ciudad preciosa para vivir y para abordar el mercado mundial desde un punto de vista estratégico. Esa es mi elección. Estoy sacrificando un montón de cosas, ¿no? O sea, podría haber elegido otro sitio, y nos pasa a las empresas. Podría haber elegido un territorio, ciertos clientes, una mujer a la que adoro o otra. Podría elegir un cliente, podría elegir un contrato, Esa capacidad de elegir también tenemos que entender que es un componente esencial de la estrategia, ¿no? Y tenemos también aquí lo que somos capaces de hacer, ¿no? Es decir, ser es mucho más que aparentar. Cuando hacemos cosas que son verdaderamente importantes, es cuando entendemos que hay un valor y que hay cosas ahí muy importantes entendidas o metidas dentro, ¿no? Yo creo que os voy a poner un vídeo que me parece muy importante sobre lo que es la excelencia en la ejecución. Un vídeo que no carga, pero bueno, pues tampoco pasa nada. Cuando España mete el gol en la Eurocopa, es algo que todos tenemos aquí guardados, hay una serie de ejemplos estratégicos esenciales, ¿no? O sea, de un equipo, de una coordinación, de un buen ambiente interno, una capacidad de visión coordinada, unos valores que trascienden lo que es la ejecución con un grupo, ¿no? Que está ahí trabajando de una manera cohesionada, una victoria que es muy importante, una victoria que es crucial, ¿no? Al final, como componente estratégico, que es hacer las cosas bien y si te salen mal, cambiar, ¿no? Y eso es lo que me parece el mejor plan estratégico que podemos tener, ¿no? Como dice Gerd Kelleher, ser capaz de hacer cosas es el mejor plan estratégico que te puedes plantear. ¿Y qué faltaría, ¿no? Pues la reinvención. El mercado nos va a plantear retos muy superiores a los que nosotros hemos imaginado. No nos va a salir bien las cosas nunca, ¿no? Va a venir las bofetadas otra vez. ¿Qué podríamos hacer? Pues aprender a aprender. O sea, tendremos que ser capaces de plantear, de asumir esos nuevos retos y buscar dónde está nuestra zona no nuestra zona de confort, sino nuestra zona de desarrollo. ¿Qué competencias son las distintas que tenemos que generar porque van a ser cruciales dentro del mercado? Tendremos que saltarnos la realidad. Me encanta esta foto.
Me parece, tenemos un plan, queremos hacerlo, tenemos un sueño y nos vamos a encontrar barreras. Hay que bordearla. A veces tendremos que cambiar, saltarnos la barrera y pasar por en medio del jardín y orientarnos hacia ese objetivo que queremos convertir, ¿no? Para tratar de avanzar en ese plan. No va a ser sencillo, ¿no? Eso es parte de esa reinvención. Y luego el miedo, ¿no? O sea, que es esencial también. Cuando estamos con el miedo es la gasolina. El miedo es lo que nos hace movernos. O sea, no nos tiene que hacer parar. El miedo es la capacidad, ese concepto de Nemo, poniendo en problemas a la gente que le rodea, en aventuras divertidas, es lo que nos tiene que hacer mover para tratar de conseguir cosas y reinventarnos. Es decir, no hubiesen ido a buscarlo y no hubiese conseguido un montón de experiencias si no se hubiese metido en problemas divertidos, ¿no? Ese concepto me parece muy importante. ¿Qué es reinventarse? ¿No? Pues es reinventarte, es entender que tú eres el guionista de tu vida, que no vas a subcontratar esa responsabilidad. La única persona responsable de que te vaya regular, bien o mal, como empresa o como persona, es lo que tú estés haciendo. Y si seguimos la caminata, ¿con qué ideas me gustaría que os hubieseis quedado? Pues hemos hablado de estas 3 áreas, de realidad, y luego sobre la realidad fijar los objetivos, identificar la estrategia que vamos a hacer y esa capacidad de reinventarnos. Yo titulé la ponencia como valor, el principal valor estratégico, ser tú mismo. ¿Por qué? Porque valor incluye 2 cosas. Valor es tener coraje. Tener coraje para hacer las cosas. Y también valor es marcar esa recompensa que estás dispuesto a asumir por algo. No vivas la estrategia de otro. Ni crees la estrategia de otro, ni copies tu vida, ¿no? Ni copies la de otra persona. Haz la tuya, ¿no? La felicidad no es la ausencia de miedos. La empresa en la que va todo bien es que no va lo suficientemente rápido. No luches contra el mercado, cámbialo. Va a llegar un momento en el que la realidad va a ser mucho mejor que tú. Es el momento de cambiar de curva y de hacer una cosa distinta. Y luego, por último, pues hacer lo que quieres hacer en sí mismo es un éxito. No hay ningún problema en si lo que estás consiguiendo es solamente parcial, pero es lo que tú querías, eso en sí mismo es un éxito. Pues bueno, todas estas reflexiones de esa caminata, que es muy compleja, no es sencilla de interconectar. Como le decían a Dorothy, lo importante es seguir el camino de las baldosas amarillas para llegar al Mago de Oz. Yo os he contado mis pasos y espero que pueda encontrarlo. Y si no, os lo volveré a contar. Muchísimas gracias.